Amigos, seguimos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. La pregunta que quedó pendiente es, ¿será una especie de comisión de seguimiento del gasoducto andino? La primera pregunta es, ¿esa comisión, digamos, tiene viabilidad, es factible, tiene peso? Y la primera. Y la segunda pregunta es, ¿qué han hecho los salientes presidentes de los gobiernos regionales? Bueno, justamente los gobiernos regionales, digamos, tenían un representante en esta comisión que haga seguimiento del gasoducto andino, ¿no?, sobre la construcción. El asunto es, esa comisión, si es que finalmente se llegó a constituir, que la verdad que tengo duda porque lo único que salió en el periódico fue, y se anunció oficialmente, ¿no?, que se constituía con los representantes de los gobiernos regionales, pero lo que sé es que hasta la fecha no ha habido ninguna reunión, ¿de acuerdo? Pero ¿qué reunión puede haber, Ricardo? El asunto es el siguiente, ¿qué van a hablar si no hay nada? Si no hay nada. Entonces, ¿qué cosa iban a hacer? Reunirse para ver cómo celebramos la colocación de la primera y última piedra el 1 de enero del año 2011. Claro. Entonces, para eso se iban a reunir, lógicamente, que dijeron, oye, estamos en otras tareas más importantes, y simplemente dijeron, esta es una mesida. Estaban todos convencidos, incluyendo los gobiernos regionales, ¿sabes?, los actuales que todavía tienen algunas horas, ¿no?, que les falta para dejar su puesto. Entonces ellos sabían que simplemente era una mesida más. Entonces, bueno, para no generarse problemas con el gobierno central, simplemente, sí, papá, y haremos, pero al final no se reunió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como te señalaba, ¿qué van a reunirse? ¿Para qué? Si no hay nada. No hay gas. La empresa, la concesionaria a la vez claramente señaló, en tanto no haya gas no voy a hacer nada. El estudio de impacto ambiental ya lo habían ellos lanzado anteriormente, o sea, con el estudio de impacto ambiental es un requisito indispensable, es cierto, pero eso no es suficiente para poder construir. Para poder construir, como en cualquier sitio, una obra pequeñita o grande, ¿no?, y en este caso una obra grande con mayor razón, se necesita un financiamiento. Y el financiamiento, a la vez los bancos, ¿no es cierto?, lo que te piden, dicen, ¿tú cómo me garantizas que vas a devolverme lo que te voy a prestar para que puedas construir esa obra gigantesca que se denomina gasoducto andino? Entonces, los concesionarios le dicen, es que tengo un ofrecimiento del gobierno que sí hay gas. Oye, a mí no me interesa el ofrecimiento de los gobiernos, y más aún si es que no tiene mucha credibilidad. En consecuencia, dime, ¿tienes reservas probadas? No, papá, y todavía no tengo, recién se va a hacer. Entonces, simplemente cuando tengas, me tocas la puerta y ahí discutiremos. Entonces, eso es lo que dice el financista, ¿no?, el banco, digamos, que ve cosas tangibles. Dice, ¿hay o no hay gas? Si sabemos que no hay, pues simplemente el banquero dirá, que pase el siguiente. Y salió este señor o estos señores, y ese es el asunto. Entonces, no hay, no sé si recuerdas, la empresa Petrobras y la otra empresa Alterwest van a comprar el 51% de las acciones de la concesión del gasoducto andino. ¿En qué ha quedado, Ricardo? No es una bonita pregunta, ¿no es cierto? Recordemos que durante 2 o 3 meses nos mecieron con ese cuento. Quisiera preguntar, y preguntaremos en tu programa, ¿qué pasó con ese 51%? ¿Es que se han desanimado? Claro, es decir, si no hay lo tangible, lo inicial, que es el gas, el recurso que voy a transportar, oye, no voy a hacer un tubo, un tremendo tubo, ¿no es cierto?, para que esté vacío. O sea, por favor, nadie puede sacar samaritano, ni, ¿no es cierto?, ni dinero que va a colocar para que pueda perderse, no, absolutamente. Entonces, ese es el dilema. Ahora, lo que también habría que ser objetivos es que hay posibilidades, eso es una cosa que de todas maneras hay que, digamos, señalar, es que de que hay posibilidades de que se encuentre gas, sí, Ricardo, hay posibilidades, pero en este momento todavía no se ha encontrado. Ese es el asunto real. O sea, de que se encuentre mañana, pasado, traspasado mañana, es probable. Y ojalá se encuentre, como peruanos, como sureños, quisiéramos que eso, ¿no es cierto?, se materialice. Y yo como geólogo particularmente con mayor razón. Entonces, el asunto es que hay que explorar, hay que invertir, y eso es lo que no se hace, o sea, se hace muy poco. ¿Por qué razón? Porque no hay una fiscalización adecuada. Entonces lo que hacemos es retener los lotes. ¿Cuántas otras empresas podrían haber participado allí y hubiesen perforado más pozos? Y hace rato hubiésemos descubierto probablemente. Lotes que han sido muchos de ellos retenidos y seguramente que concesionados o adjudicados gracias a favores políticos para después ser seguramente negociados o revendidos en el exterior, sin ninguna duda, ¿no? Ya es muy probable, Ricardo. El asunto es
que los petroaudios nos dieron una luz con relación a la forma como se adjudican o se adjudicaron en el pasado, en todo caso, los lotes petroleros, ¿no es cierto?, a dedo, porque la mayor parte son adjudicaciones directas, y las adjudicaciones directas son sinónimo de adjudicación a dedo. Ya sabemos lo que eso significa cuando son a dedo. Y creo que los petroaudios han sido tan clarísimos, ¿no es cierto?, digamos, en la forma como se trama todas estas negociaciones debajo de la mesa. Entonces, lógicamente es lógico, es, digamos, aceptable sospechar lo que tú señalas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para ser renegociado, para hacer una... Pero lo principal es esto. ¿Qué resultados tenemos hoy día? ¿Tenemos más gas? No hay más gas. Y sin embargo, seguimos exportando. Y sin embargo, no iniciamos ni siquiera con la colocación de la primera piedra del famoso gasoducto andino. Esa es una realidad que de todas maneras la historia seguramente va a tener que pedirle cuentas, ¿no?, a la actual administración. Sin ninguna duda, y seguramente la agenda periodística nuestra y de los políticos también, de todas las tendencias del próximo año, será pues hacer un seguimiento de todos estos temas vinculados con el gasoducto andino, con la renegociación de los contratos, en fin. Sin ninguna duda ese debe ser un tema prioritario en la agenda del 2011. Definitivamente, y la otra cosa que, por ejemplo, nos despide el año, y esta es una cosa que también, digamos, debieran los futuros o los candidatos que ya se han manifestado respecto a la política energética. ¿Cómo es posible, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con el gas doméstico, ¿no es cierto?, sin ir muy lejos? Recordemos que en Camisea nosotros producimos, ojo, además del gas natural, ¿no es cierto?, producimos, ojo, diésel, producimos GLP, ¿no?, propano-butano, entonces producimos gasolinas naturales. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos productores, e inclusive más, nos damos el lujo de ser exportadores de GLP en este momento, o sea, somos autosuficientes, y más del 70% de las necesidades de GLP provienen de Camisea. ¿Cómo es posible, en este caso, que a pesar de tener Camisea, ¿no es cierto?, en este momento el GLP que se vende en el Perú es el más caro de Sudamérica? Es decir, otros países que importan, en este caso, lo venden ligeramente más barato que nosotros. Entonces, nosotros estamos exportando esos remanentes, ¿no es cierto?, de GLP a precios inferiores, ligeramente inferiores que los que colocamos en el mercado local. Recordemos que el GLP se le ha retirado el impuesto selectivo al consumo, no tiene impuesto al rodaje. Entonces, el fisco ha sacrificado ingresos precisamente para que el GLP se mantenga bajo. Nos ofreció la anterior administración, cuando salió Camisea, de que el precio del GLP estaría el balón a, ojo, 15 soles el balón. Han pasado los años y estamos viendo en este momento que ya está superando la barrera de los 37, 38 soles en Lima. Bueno, en Quillabamba, en la zona de la pero ya debe ser llegó a estar en un determinado momento a cerca de más de 50 soles, cerca de 60 soles en algunos casos, ¿no? Son contradicciones increíbles, y lo que es más, o sea, retirando esa parte impositiva que ha sido un sacrificio del fisco, que no tiene más recursos para otras grandes necesidades. Adicionalmente tenemos el caso del sol peruano. El sol se ha revaluado. Entonces, ¿qué pasa? Antes nos ponían el pretexto que por la devaluación del sol, que no. Hoy día es a la inversa. Entonces, más bien ese es otro factor que debería ser determinante para que el precio del GLP descienda. Pero sobre todo, por favor, ¿de qué nos ha servido entonces tener Camisea para tener el GLP más caro de Sudamérica? Eso es concebible, Ricardo, es decir, es inconcebible simplemente. Entonces, esa es una respuesta que debieran contestar a las autoridades, porque acaba de darse precisamente, ¿no es cierto?, una subida del GLP. Entonces, que justamente hoy se ha hecho conocer a través de los medios, es una cosa increíble, hay un repudio, como dice el diario, ¿no? Voy a permitir, por favor, este titular del día de hoy, chicos, por favor, el día de hoy ha subido, ¿no es cierto? Este es el diario La Primera, repudio general por el alza del precio del gas. Caramba, siempre en Navidad estos regalitos. ¿No? Gracias. Pero sobre todo en este caso, como señalamos, no habiendo pues una justificación, por favor. O sea, nosotros recordemos que este gas, este GLP, no se produce, justamente el de Camisea, a partir del petróleo. No, este viene ya generado por la naturaleza en las entrañas de Camisea.
Entonces lo único que tienen que hacer es separarlo y venderlo, nada más. O sea, simplemente cosechar y venderlo. En el caso, por ejemplo, de otros GLP, lo que tienen todavía es ¿qué cosa? Que procesar en las refinerías y a través de ello recién se extrae el GLP. O sea, todo un largo proceso. En cambio, estamos viendo que en el caso de Camisea no es así. Y sin embargo, vemos cómo, teniendo el 70% del mercado, es el dominante, no sé, una posición de dominio, pero ya en este caso es un abuso de la posición de dominio. Aurelio, muchísimas gracias. Solamente dos cositas para recordarle al público: la falta de exploración, ¿no es cierto? Colombia, que tiene reservas en menor cantidad que nosotros, explora, creo que 8 veces más que el Perú, ¿no es cierto? Intensivamente. Finalmente, la política de promover el consumo doméstico también es nula. 25.000 conexiones domiciliarias en Lima, mientras que Bogotá, una ciudad con una población similar, tiene como 3 millones. El consumo de gas vehicular en ciudades del interior del país no se da solamente en Lima y en una cantidad ínfima. En fin, el tiempo nos ha ganado, Aurelio. Claro. Simplemente no hay masificación del gas a pesar de todo lo que se ha ofrecido, pero sí hay una masificación en la exportación, algo increíble, pero cierto. Y a precios depredatorios. Así es. Muchas gracias, Aurelio. Quisiéramos tu despedida al público, claro que sí, y nuestro agradecimiento por tu participación este año. Bueno, simplemente, agradecerte por la gentileza que has tenido durante este año y a la vez desearle a todos nuestros televidentes los mejores parabienes para que el año 2011 sea mucho mejor y sobre todo que los políticos cumplan con sus promesas y justamente cuando estén en las urnas, nuestra población, nuestros televidentes, ¿no es cierto?, recuerden todos los antecedentes que ya justamente los hemos señalado a través de tu programa. Simplemente muchos parabienes para todos nuestros televidentes el año 2011 y para sus familias. Gracias, Aurelio. Amigos, no se vayan, vamos a hablar con el economista y director del programa de finanzas de SAN, doctor Miguel Ángel Martín, sobre temas vinculados a defensa del consumidor, tarjetas de crédito, en fin, temas de mucho interés y seguramente sus opiniones sobre las perspectivas en la economía también en el año 2011. Regresamos.